Voy con el tema 2, teoría del valor. Saludos para todos, especialmente a la razón de nuestros videos, nuestros facilitadores que van divulgando conocimiento económico a niños y jóvenes, partiendo de que la economía es sentido común al alcance de todos, porque promueve ese sentido de libertad que nos conduce a generar una libre iniciativa que nos lleva a sociedades libres y prósperas. En este momento, pues vamos a compartir el tema número 2 del programa de formación económica para niños, niñas y jóvenes del CICE Libertad. Más que compartir el tema, pues son los conceptos básicos que nos permitirá entonces luego abordar las estrategias para compartirlos con los niños. Nosotros partimos en este momento incluso de una cita de un economista llamado William Stanley Gibbons, que dice que es feliz aquella persona que puede aspirar a tener más de lo que tiene. Lo hemos compartido en otros encuentros, pero en esta teoría del valor se hace mucho más importante incluso reforzarlo, lo sustenta. El valor siempre se hace presente en nuestras vidas cuando podemos aspirar más de lo que tenemos, porque el valor siempre es una condición que va hacia el futuro, como veremos entonces a continuación. Las láminas de esta presentación, pues la vamos a conseguir en Google, en nuestro Classroom, como hemos mencionado en los encuentros anteriores. Y en ello, pues entonces se va a presentar de una manera didáctica o más bien gráfica lo que conversamos en este momento, o lo que vamos a conversar en este momento. ¿Qué se busca con el tema 2? La teoría del valor. Número 1. ¿Cuál es la virtud a compartir? ¿Cuál es la virtud a desarrollar, mejor dicho? Continuamos con la virtud de la prudencia. ¿Cuál es la competencia general acá? El que se identifiquen necesidades y medios para satisfacerlo. Y eso obviamente desarrolla la dimensión humana de la identidad. Y es algo que requiere de entrenamiento, cómo identificar nuestras necesidades, cómo conseguir los medios para satisfacerlas. Eso nos genera una competencia específica que requiere necesariamente el valorar e identificar necesidades y medios para satisfacerlas. Eso requiere hasta de una autoestima, de valorar nuestras propias necesidades, de considerarnos personas con dignidad humana como cualquier otro ser humano. Y al reconocernos con esa dignidad humana es que podemos valorar e identificar nuestras necesidades. Hay unos conocimientos que nosotros buscamos con ello, que en primer lugar es reconocer el desequilibrio como primer requisito para la acción, y en este desequilibrio nos vamos a detener bastante. Y otro conocimiento es el verificar que el valor es netamente subjetivo, depende de la dignidad individual de cada persona. Vamos a buscar desarrollar unas habilidades como el conocerse por medio de las necesidades para mantener motivación al logro. Y esa motivación al logro consideramos que desde el punto de vista económico puede desarrollarse en primer lugar jerarquizando prioridades, y la jerarquización de prioridades es algo que en donde tiene mucho que decir la economía. Y por último, pues entonces desarrollar unas actitudes como el buscar opciones que sean posibles, no imposibles, cuidar y disfrutar lo que está al alcance y valorar el esfuerzo propio para satisfacer las necesidades. Entrando entonces con esto, como vemos que dentro de la teoría del valor, necesariamente la necesidad es un concepto fundamental, porque valoramos lo que necesitamos, pues entonces lo primero que dilucidamos es el concepto de necesidad. Y un concepto de necesidad que incluso sí es muy compartido en los textos de introducción a la economía, y que viéndose como el deseo o carencia de algo que genera desequilibrio físico o emocional. Lo reitero, deseo o carencia de algo que genera desequilibrio físico o emocional. Hay algunas ramas del saber que diferencian necesidades de deseo. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, por el contrario, consideramos que un deseo implica una necesidad, que es algo que el deseo forma parte de la moralidad del ser humano, porque es tan digno desear comer como digno desear incluso tener un hospedaje agradable o unas vacaciones agradables. ¿Y por qué consideramos que eso es digno? Eso nosotros lo hemos dilucidado comparando a los animales con los seres humanos, porque consideramos que al comparar animales con animales, nos ayudamos a identificar las características de las necesidades. Y esa característica ética en las necesidades que nos realza nuestra dignidad, y que al tener mayor dignidad somos más humanos y menos
ahí somos menos animalizados. Para eso entonces, pues vamos a tener unas ciertas variables entre la diferencia de uno y de otro. Estas variables las abordamos por lo general en el programa de economía para adolescentes. Con los niños solamente tocamos el concepto de desequilibrio, pero que consideramos que son necesarios el que sea digerido por un facilitador cuando lo aborde con los niños. Y me explico con esto. Primera diferencia entre necesidades humanas y animales. La manera de satisfacer las necesidades. Por ejemplo, si tenemos hambre, tenemos la necesidad de comer, y hay personas que prefieren satisfacer esas necesidades comiendo un pabellón, otros comiendo un pollo, otros comiendo distintas cosas. La comida es hasta muy cultural. Hay unos que preferirán comer pescado crudo y otros que no. Es decir, que la manera de satisfacer las necesidades son distintas en los seres humanos. Es cada vez diferente. Se crean mejores, pero se crean mejores bienes para satisfacer las necesidades. ¿Y a qué me refiero con esto? A que las necesidades en los seres humanos siempre son las mismas, pero la manera de satisfacerlas son distintas. Todos tenemos la necesidad de alimentarnos, pero la manera de satisfacer esa necesidad es distinta a la que pudiera ser aquí, en Asia, en África o incluso entre personas cercanas. Todos tenemos la necesidad de cubrirnos para protegernos, pero la manera de satisfacerlo es distinta. Todos tenemos necesidad de descansar, pero unos preferirán hacerlo en una cama, en una hamaca, en distintos tipos de colchones. Eso es algo propio de los seres humanos. Sin embargo, los animales lo hacen siempre igual. Un perro se echa en el piso de la misma manera como lo hacía hace 100 años o desde que fue domesticado, incluso hasta antes de domesticarse, mientras que el ser humano siempre lo hace de manera mejor. Por ejemplo, la necesidad de comunicarnos, eso no es creado, eso forma parte del ser humano. Pero este aparato en donde nosotros nos estamos comunicando en este momento no creó una necesidad. Este aparato en donde nos estamos comunicando creó una mejor manera para precisamente comunicarnos. Y aquí viene entonces un hecho fundamental. Las necesidades no se crean. Lo que se crean son maneras para satisfacer las necesidades. Y yo invito a que reflexionemos con esto, porque ello conduce a nuestro anhelo de libertad, a nuestro anhelo de dignidad humana. El ver que nosotros no creamos una necesidad, sino la manera de satisfacerla, de satisfacer esa manera de transportarnos. Antes lo hacíamos a pie, luego por animales, luego sobre las ruedas, con vehículos, aviones, barcos. Hay distintas maneras de satisfacer la misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Transportarlos. Pero hay distintas maneras de hacerlo. Repito, eso nos diferencia de los animales que siempre lo hacen igual. Ahora bien, el instrumento para satisfacer las necesidades es distinto en los humanos a los animales. En los humanos se usa la razón, en los animales el instinto. ¿Y qué implica que usemos la razón? Que nosotros podemos transformar cosas en medios útiles. Podemos transformar un árbol que sería una cosa en un medio útil que pudiera ser una silla. Mientras que el animal no, él lo hace netamente por instinto, arranca el árbol y no transforma. El hecho de usar la razón pues permite transformar y con cooperación, que veremos en próximos 2 temas. Eso entonces implica una conducta salvaje como otra característica, en donde la conducta salvaje se abandona cuando se comprende que la división del trabajo da mejores frutos. Los animales salvajes difícilmente o no superan la conducta salvaje. El ser humano supera la conducta salvaje cuando consigue las virtudes de la cooperación, cuando consigue las virtudes de la división del trabajo, que repito, veremos con mayor profundidad en próximos 2 temas, pero que lo importante de acá resaltar es que la división del trabajo, la cooperación entre los seres humanos, hace que dejemos el salvajismo. Otro elemento es la relación con el entorno. En los humanos existe la posibilidad de un productor que ofrezca satisfacer necesidades del otro, o lo que conocemos como empresario. Un empresario que satisface las necesidades de los demás y que para el otro poder satisfacerlo necesita también de un esfuerzo. En los animales no existe eso. En los animales la escasez de recursos puede obligar a destruir al que lo tiene, al que tiene el recurso para satisfacer la necesidad. Y esto es importantísimo, porque en los seres humanos no nos hace falta destruir para obtener lo que tenemos. Con la cultura del guerrero sí, pero con la cultura del empresario nosotros tenemos la posibilidad de con nuestro esfuerzo obtener lo que ha producido otro. Otra característica fundamental de las necesidades es el nivel de satisfacción. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que en los humanos
las personas satisfacen la misma necesidad con bienes distintos. En los animales, todos satisfacen la necesidad con el mismo tipo de bien. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esto, como hablamos hace rato, el hecho de comunicarlo lo podemos hacer con distintos bienes. Mientras que el animal, o en el tiempo, mejor dicho, nosotros antes satisfacíamos la necesidad del hambre comiendo comida cruda, luego que se inventó el fuego a través entonces de la cocción de los alimentos. Luego lo hemos logrado satisfacer a través del uso de un plato, a través de acompañamiento, la comida agridulce. O sea, siempre he buscado satisfacer de manera distinta. El animal no, el animal lo hace siempre igual. Y el nivel de satisfacción entonces siempre permanece igual. Otra característica es la relación entre el presente y con el futuro. Porque con los humanos se genera expectativas cambiantes de cambio porque su percepción no son singulares, sino capacidad de establecer vínculos. Solo el ser humano une el presente con el futuro. En el animal la satisfacción es inmediata, lo que le ocurre en este momento. En el ser humano, por tener la capacidad a más, puede vislumbrar un futuro. Y cuando no hay capacidad para vincular el presente con el futuro, hay un síntoma de que nos estamos animalizando. Incluso en este 15 años que tenemos con el programa, nosotros hemos identificado, preguntando en comunidades de adultos y de niños, y hemos visto que a veces hay comunidades que le preguntamos a personas que se imaginan que están haciendo en 10 años y no hay respuesta. En 5 y tampoco hay. En un año y tampoco hay. Hasta en 6 meses y tampoco hay. ¿Y cuál es la causa primera de ello? El no tener expectativas de futuro. ¿Y eso a qué conduce? A que perdemos nuestra condición de humanos por transformarnos en animales. En resolver lo inmediato de qué es lo que tengo que comer hoy, cómo tengo un techo hoy o cómo sobrevivo en el día de hoy. Sin embargo, nosotros consideramos netamente que esto hay que siempre desarrollarlo. Por eso decimos que es feliz aquella persona que puede aspirar más de lo que tiene. Y aspirar más de lo que se tiene implica enlazar el presente con el futuro. Aspirar entonces a desarrollar el potencial que permita transformar cosas en medios útiles, que nos haga entonces satisfacer mejor las necesidades propias y las de los demás. Hay otra característica entonces, la capacidad de transformación, que como dijimos con la razón, que transforma cosas en medios útiles, y los animales no, solamente tienen cosas. Entonces, en conclusión, las necesidades son universales. Todos tenemos las mismas necesidades. La diferencia es que la manera de satisfacerlas es distinta, pero las necesidades son repetitivas porque una vez satisfechas, hay distintas, vuelven otra vez. Y por último, la necesidad no es la que evoluciona, como hemos dicho, es la manera de satisfacer esas necesidades. Eso es algo que sí, entonces, si abordamos esa característica de las necesidades como universales, repetitivas, y que la manera de satisfacerlas mejora en el tiempo. Con esto, entonces, volvamos a nuestro concepto. ¿Qué es una necesidad? Es un deseo o carencia de algo que genera un desequilibrio físico o emocional. Vemos entonces que ese deseo es universal, pero lo que cambia es la manera de satisfacerlo. Pero aquí pudiéramos detenernos en otra cosa. ¿Y qué será un desequilibrio? Considerando que la necesidad genera un desequilibrio físico o emocional. Y sabemos que el desequilibrio es una situación en donde se mejora haciendo algo distinto. Y me explico. Usted está viendo este video en este momento. Usted debería estar equilibrado. ¿Y qué implica que esté equilibrado? Que usted no mejora su situación si deja de ver el video haciendo otra cosa. Porque si, por ejemplo, usted tiene necesidad de ir al baño, usted estaría desequilibrado porque no estaría prestando atención. Si usted tiene una persona que lo está llamando con una urgencia, usted estaría desequilibrado porque mejoraría haciendo algo distinto. Pero si usted en este espacio tiene toda la disponibilidad, tiene todo el ambiente para solamente escuchar este video, pues estaría equilibrado porque no mejoraría haciendo algo distinto. Por el contrario, repito, se está desequilibrado cuando se mejora haciendo algo distinto. Por eso la necesidad siempre conduce a la acción. Por eso la economía, más que el estudio del equilibrio, lo que debería estudiar es el desequilibrio, porque es el que conduce a la acción, a la mejora continua, a pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio, a desarrollar el potencial humano para ello. Y este concepto de desequilibrio, repito, es fundamental, como aquel en donde se mejora haciendo algo distinto. Retomemos entonces el concepto de necesidad.
Es un deseo o carencia de algo que genera un desequilibrio físico o emocional. Es decir, que genera un deseo a hacer algo distinto para poder mejorar. Ahora, en medio de esto, pues entonces cabe siempre esto que es tan fundamental dentro de la economía para los iniciados. Si las necesidades originan escasez o la escasez origina necesidades. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones porque no podemos obtener todo lo que deseamos. Y aquí siempre es importante el digerir entre los que están iniciándose en la economía o que han desarrollado el sentido común sin haber estudiado economía, en que es la necesidad la que origina escasez. ¿Por qué? Hemos visto que el centro fundamental de la economía es la escasez. ¿Y qué es la escasez? Una situación en donde los recursos son insuficientes para producir bienes que satisfagan las necesidades de los individuos. La causa son las necesidades ilimitadas. Siempre hemos mencionado incluso el ejemplo de un pupitre. Si hay 10 estudiantes y 20 pupitres, y hay necesidad de sentarse en el pupitre, pues entonces no habrá escasez de pupitre porque hay más pupitres que estudiantes. Pero si a la siguiente clase van 30 estudiantes y solamente hay 20 pupitres, empieza la escasez de pupitre. Y la escasez, como vemos, se ha originado porque hay más necesidad. Ahora hay 10 personas más que lo necesitan. Y si hay 10 personas más que lo necesitan, pues tendremos un problema de cómo asignar ese recurso escaso, que pudiera entonces buscarse una manera de ese recurso escaso asignarlo, que en este caso son los 20 pupitres por orden de llegada, o que sean las damas las que se sienten, o se rifa, o cualquier otro medio, pero ahí se genera un problema económico. Es decir, que el problema económico se origina siempre que haya una situación de escasez. Es suficiente con la necesidad. Porque nosotros, por ejemplo, podemos tener la necesidad a respirar y la tenemos, no es que podemos, es que la tenemos. Pero el recurso que lo satisface es ilimitado, no es limitado. Y por eso no estamos asignando el recurso de la respiración o del aire. Y ahí no hay un problema económico. Pero si el aire fuese escaso, como por ejemplo al irnos debajo del mar, tendríamos que asignar la cantidad de aire. De ahí entonces que las necesidades implican un problema económico si solo si la necesidad o ese deseo o carencia de algo supera el medio que satisface esa necesidad. Y habría entonces un problema netamente de escasez. Y al haber entonces ese problema de escasez, pues entonces vemos que utilizamos recursos para producir bienes. ¿Y qué será entonces ese bien? Lo que se ha producido con los recursos, que son escasos por naturaleza, y es todo aquello que satisface alguna necesidad. El concepto de bien nos parece sumamente importante porque hay corrientes que no nombran los bienes, sino mercancías. Nosotros consideramos que los bienes son bienes precisamente porque generan conciliación. Y es un bien porque le da un beneficio tanto al que lo recibe como el que lo da. Y si no recibe un beneficio el que lo recibe como el que lo da, pues no será un bien y no satisfacerá la necesidad de las dos partes. Pero cuando un bien satisface la necesidad de ambas partes en un intercambio, que es lo que estamos mencionando en este momento, pues habrá un bien. Por eso nosotros apostamos más por el concepto de bien por encima del de mercancía, porque genera conciliación y nos ubica. Nos ubica cuando la economía da beneficio para todos, o por lo menos para los que están intercambiando. Ahora, esto implica también entonces tener que, si los recursos son escasos, porque las necesidades son ilimitadas, porque no podemos tener todo lo que deseamos, aquí cabe entonces aplicarse algo interesante que abordamos con los niños. ¿Cómo estudiar el tema de la escasez? Incluso con los niños nosotros lo abordamos de la siguiente manera. Según Galileo Galilei, para que una disciplina se considere ciencia, lo que estudia debe ser medible. Sabemos que en la economía, lo que estudia la economía, es la escasez. La pregunta es entonces, ¿se puede medir la escasez? Yo puedo decir, por ejemplo, que este lapicero tiene 5 de escasez, llevarlo a un número. Y aquí viene algo fascinante, que es la magia de la economía, la magia de los mercados, que es que existen indicadores de escasez. Y los indicadores de escasez son los precios. Por lo tanto, si un precio es muy alto, ¿eso qué quiere decir? Que su precio, la necesidad de ese bien es alta
Y si la necesidad de ese bien es alta y hay pocos recursos, su precio sube y eso hace que el bien sea más escaso. Pero si el precio baja, eso quiere decir que no hay tanta necesidad de ese bien en relación con la disponibilidad del mismo. Por lo tanto, el precio refleja la relación que establecen las personas para intercambiar una cosa por otra. El precio refleja información. ¿Y cuál es la información fundamental que refleja el precio? ¿Qué tan escaso es algo? Y al identificar que es tan escaso es algo, eso que implica que quienes tienen la perspicacia empresarial en un ambiente de libertad, pues utilizarán los recursos para satisfacer las necesidades de eso que tanto requiere la gente. De allí la importancia entonces del precio libre, porque es el que refleja las preferencias, las necesidades, los deseos y las carencias de las personas que las llevan a desequilibrarse e incluso a esforzarse por aquello que desean que pueden obtener por medio de su producción propia o en intercambio de un empresario o de alguien que ha desarrollado la perspicacia empresarial. Con esto entonces nosotros abordamos y reforzamos siempre este concepto de escasez a través de la famosa paradoja del agua del diamante, donde se plantea que porque si el agua es de mayor utilidad que el diamante, que se ve que el diamante sea más costoso que el agua, para llegar a la conclusión irremediable, que es precisamente por la escasez de los recursos, dado que el diamante es más escaso que el agua, entonces por eso tendrá, al ser más útil y escaso, pues tendrá mayor valor. Todo esto lo dilucidamos, pero teniendo siempre en cuenta como base la definición de necesidad. Una definición entonces de necesidad que va acorde con la naturaleza humana, por eso la diferenciamos con los animales, y que, reitero entonces, en el cuaderno de participantes vamos a encontrar ejercicios para jerarquizar necesidades, cosa que nos hace más prudentes, ejercicios para dilucidar la paradoja del agua y el diamante, identificando entonces la escasez como problema económico fundamental, pero por sobre todo para llegar a lo que es la prudencia de un niño virtuoso, asumiendo que todo niño prudente, es lo que buscamos con este tema, es virtuoso por las siguientes razones, que yo las leo. Uno, está alerta a las consecuencias de sus palabras y acciones, como reforzamiento de lo anterior. Sabe y todo niño virtuoso valora lo que posee. Todo niño virtuoso sabe valorar e identifica que la escasez hace que no podamos tener todo lo que deseamos y genera un hecho de madurez, porque implica entonces que no hay que pedir y por sin identificar la causa que genera aquello que se desea, que requiere un esfuerzo propio, que como veremos luego más adelante, eso de que no hay almuerzo gratis, sino que dado que los recursos son escasos, pues hay que jerarquizar. En medio de todo esto, pues entonces nosotros finalizamos siempre con nuestro héroe virtuoso a nivel empresarial, con esto de pasar de una cultura de guerrero al empresario. Y en este caso incluso mencionamos a Enrique Aubert, empresario que desarrolló su liderazgo en instituciones bancarias y en empresas que suministran agua a los hogares. También lideró empresas de producción de hierro, convirtiéndose en materiales útiles a estos hierros que permitían satisfacer nuestras necesidades como construir casas o fabricar carros y otros artefactos. Es decir, desarrolló una función social satisfaciendo las necesidades de los demás a través del agua para todos o a través de estas cosas que permitían fabricar. Enrique Aubert es miembro fundador del CEDICE Libertad y consideramos que él, como muchos, es un héroe virtuoso a nivel empresarial y del que aspiramos que sean muchos los niños que deseen ser héroes virtuosos a nivel empresarial porque satisfacen sus necesidades y generan su riqueza cuando hacen rico y satisfacen, por lo tanto, necesidades de los demás. Para este tema nosotros tenemos varios vídeos y tenemos los enlaces en nuestro canal de YouTube. El primer video se llama ¿Por qué los diamantes son más costosos que el agua? El segundo video se llama, es una pregunta también, si las perlas valen porque el hombre se lanza al mar o el hombre se lanza al mar porque las perlas valen. Lo invitamos a verlo y cualquier consulta o comentario también lo podemos compartir a lo largo de la inducción de este curso. El tercer video se llama ¿Por qué un pelotero gana grandes ligas, gana mucho más dinero que un profesor de economía?
donde obviamente encontramos que la respuesta está en que mucha gente desea más al pelotero que al profesor de economía. El cuarto video se llama Valor del Trabajo. El quinto es el del rey Ricardo III, un rey que nos demuestra el concepto de utilidad y que valoramos más aquello que no tenemos. El cuarto video es el de Galileo Galilei que mencionamos hace un rato. Y hay otro que es el de Adán y Eva y en el origen de la economía con el principio de escasez. En las láminas también vamos a conseguir entonces los conceptos claves y las lecturas pues, que nos indican con nuestros 3 textos bases. El primero es el de Economía para niños y niñas, en el tema 2. El segundo del libro del doctor Martin Krause, de la economía explicada a mis hijos. Ahí abordamos el tema 5. Y el otro es el de Aula Móvil de Economía con el tema número 1, el de Teoría de Valor. Luego, incluso también van a conseguir otras lecturas complementarias de publicaciones del CEDICE Libertad, pero de momento estos son los textos básicos. Bueno, y el fundamental, el que nosotros compartimos, pues obviamente el de Economía para Niños, que es el que utilizamos en la verificación de contenidos. Y esto nos lleva necesariamente a que cuando un niño conoce la paradoja del valor, hemos nosotros identificado que cuide y disfruta todo lo que está a su alrededor, porque sabe por qué las cosas son escasas, porque las cosas son escasas y que requieren entonces de su conservación, y que incluso que si no son escasas hoy pudieran serlo en el futuro, porque tal vez hoy el aire no sea escaso, pero tal vez lo sea en el futuro, y eso hace entonces que tengamos ese estado de alerta. Con esto nosotros cerramos nuestro tema, nuestro segundo tema, el de la teoría del valor, con esta conclusión de que valoramos aquello que es más útil y escaso y que eso nos ayuda a cuidar, a disfrutar las cosas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo a resaltar nuestra dignidad humana. Esperamos que con mucha pasión, como nosotros incluso lo sentimos, pues compartamos estos conceptos que nos ayudan a tener sociedades libres y prósperas, y nos veremos entonces en nuestro próximo encuentro y a la orden totalmente en el curso de formación de facilitador. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este deseo, este anhelo de ver cómo las virtudes se pueden desarrollar en la economía desde temprana edad.